Seguimos en Cosa Pública 2.0 y estamos aquí ya recibiendo y agradeciéndole enormemente al doctor Jorge Ramírez Plasencia, integrante del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas, que nos acompaña aquí en cabina, pues para hablar de este tema tan relevante que es la crisis por desaparición de personas, y en un contexto en el que el gobierno del Estado emitió este fin de semana un comunicado que me parece, creo que es un poco el tono del comunicado, parecen presumir que han encontrado a miles de personas, más de 16,000 personas desaparecidas, sin poner, lo decíamos desde ayer, en contexto el otro lado de esta moneda, que es que siguen sin aparecer más de 15,000 personas, pero además en contextos donde también aumenta letalidad, aumentan los municipios donde cada vez es más peligroso para las personas que desaparecen. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Un placer hablar de este asunto con ustedes, que lo tratan a diario, y eso es una fortuna que tener periodista así de comprometido. Muchas gracias, Jorge. Pues siempre lo insistimos, nos parece que es el asunto social y político más relevante, y creo que las autoridades no están a la altura de este desafío, no lo reconocen para empezar como una crisis. ¿Cómo estás viendo el cierre del gobierno de Enrique Alfaro para enfrentar este grave problema? Y luego entramos en el análisis de este documento que acaban de publicar hoy, que dice que la crisis de personas desaparecidas en Jalisco pues sigue en aumento. Sí, yo vería dos elementos que caracterizan el fin de sexenio, que es una situación descontrolada de las desapariciones, que incluso están volviéndose más sofisticadas, también con una voluntad de las autoridades para que no se noten los casos. Entonces las desapariciones siguen muy descontroladas, como inició el sexenio. En el 2019 tuvimos registros muy altos también de desapariciones, y por el otro lado, pues con la certeza que fue un fracaso total. Fue simplemente 6 años dedicados a ocultar el problema, a administrarlo y a no proponer ninguna solución duradera, ¿no? Entonces terminamos con un desastre, un sexenio que no sirvió para nada, ¿no? En el comunicado parecen presumir que hay coordinación de las instancias de gobierno, que es la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, la Comisión Estatal de Búsqueda, y incluso dicen ellos que trabajan de la mano con las familias y con los colectivos, lo cual desde los colectivos pues no hay no hay ese reconocimiento. Al contrario, ya no ha habido el compromiso que asumió el gobierno del Estado, en particular personalmente el gobernador Enrique Alfaro al principio del gobierno, de atender personalmente este problema. Sí, totalmente. El gobernador ha sido omiso, la figura principal y el encargado de la política pública en la materia ha sido omiso, y hasta en una actitud que no ha sido favorable para la situación, con desplantes y con una actitud que no es congruente con esto, ¿no? Lo que sí es que hay funcionarios, y quizá hay los mismos colectivos pueden decirlo, que sí han sido solidarios de manera individual, particular, con las causas de las personas desaparecidas, ¿no? Pero en general ha sido, digamos, una distancia, una lejanía y una falta de respuesta, ¿no?, de las autoridades. En el comunicado, como en otros que ya han presentado, Jorge, en este Comité Universitario en Materia de Análisis de Personas Desaparecidas, encuentran, digamos, incongruencias en las cifras. Sí. ¿Nos puedes compartir, digamos, cuáles son estos principales hallazgos? Sí, lo que queremos insistir es que pues hay una situación de crisis, que los mismos datos están avalados, lo avalan. Tenemos un crecimiento constante de las desapariciones de las personas que no se localizan. Hay un crecimiento que está avalado por los mismos datos. Y por el otro lado también tenemos el hecho de que ha habido pues un intento, ¿no?, con las mismas cifras de opacar los casos, ¿no? Por ejemplo, el tema de las localizaciones, que lo presumen cada mes, o sea, generan prácticamente un boletín, ¿no?, presumiendo la cifra. Pero curiosamente pues no es un indicador para medir nada, ¿no? Yucatán, el Estado de México tienen incluso una cantidad mayor de localizaciones, pero es un dato vacío. El punto importante son las personas que se están acumulando
y llevan más de 15,000 oficialmente, ¿no? ¿Encontraban casos, digamos, aquí señalan incluso un caso particular, el de Pedro Manuel Hernández, persona desaparecida desde hace 12 años, en 2012, y sin embargo su nombre no está en el registro estatal? Exactamente. Ahí hay una mentira de las autoridades. Nos dijeron que el registro estatal se había tardado porque estaban actualizando, consolidando los casos, no era la palabra que utilizaron. Y siempre dimos por supuesto que los datos que estaban en el registro nacional los estaban actualizando y los estaban migrando acá. Pero lo que esto muestra es que fueron prácticamente abandonados los registros que tenían allá informados. Empezaron más o menos de ceros, y ahora tenemos que hay casos allá en el registro federal que no están incorporados aquí, como el de Pedro Manuel, y a la inversa, casos que ya se tienen aquí denunciados incluso con cédulas y no son participados todavía a la federación. Porque hay que recordar que desde marzo de 2022, hace más de 2 años, el gobierno del estado dejó de cumplir con una obligación que es de ley de reportar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, los casos que venían apareciendo acá, pero de manera pues absurda, yo creo que por una decisión política de cubrir la imagen del gobierno, se dejaron de reportar los casos porque seguía Jalisco siendo y sigue siendo hasta este momento el estado con más desaparecidos. Así es, fue totalmente una medida para bajar las cifras. El cambio a la plataforma estatal les dio margen para dejar 1,500 casos más o menos en el limbo, y ahora pues hay que exigir cuentas dónde están esos casos, ¿no? Jorge Ramírez, y yo creo que lo hace, coincido contigo, con el miedo que les causaba el impacto de los números en términos de una aspiración política. En ese momento todavía traía aspiraciones del gobernador a la presidencia. Pero los números creo que le impactan, a mí me impactan mucho. Yo no sé, hay 2 maneras de ver el balance del gobierno de Enrique Alfaro en números absolutos. Más de 9,000 personas desaparecidas en lo que va del actual gobierno. Esto representa el doble del total de desaparecidos en el gobierno anterior de Aristóteles Sandoval, que fueron un poco más de 4,000, pero por otro lado, son 3 veces más de todos los desaparecidos que dejó la dictadura militar en Chile, en la dictadura de Pinochet, que hubo más de 3,000 personas desaparecidas. Aquí solo en el sexenio de Enrique Alfaro van 3 veces más de 9,000 desaparecidos. Los números son brutales, Jorge Ramírez, de la realidad más allá del maquillaje, ¿no? Totalmente, eso es incuestionable, es una cifra enorme, que nadie habría podido imaginar que la íbamos a tener, y habla pues de un descontrol del problema, ¿no? Es decir, tenemos una autoridad que simplemente se cruzó de brazos, se dedicó a maquillar cifras y a guardar silencio sobre lo que estaba ocurriendo, y dejó crecer el problema. Es un problema enorme, que incluso hablar de 9,000 podría ser muy bajo respecto a lo que son los números de cifra negra y lo que ellos mismos maquillan, ¿no? Que podría ser hasta 3 veces más del número oficial. Yo lo pondría por lo menos, hay que duplicar esa cifra, ¿no? De los 15,000, yo lo colocaría en el doble, por 30,000 por lo menos. ¿Por qué no están esos datos registrados? Porque hay temor de denunciar. También la denuncia no es tan fácil porque muchos son personas adultas que no tienen vínculos con los familiares cercanos, ¿no? Entonces no se dan las denuncias, pero por ejemplo es muy significativo que en una medición que hizo Lauro Rodríguez sobre las personas que tenían denuncia que se encontraban en las fosas, ¿no? Las personas que se encontraron en las fosas, la mitad solo tenía denuncia de desaparición. Claro. Entonces eso te habla del subregistro que puede haber, ¿no? Si terminar una fosa, debió haber enviado una señal grave a los familiares de que algo estaba ocurriendo y no se generó un reporte. Jorge, a lo mejor es absurda la pregunta, pero porque hemos conversado y nos has compartido tu análisis en muchísimas ocasiones, pero ¿por qué estamos donde estamos? Es decir, ¿por qué Jalisco es, digamos, como el epicentro de las desapariciones en el país? ¿Qué causas explicativas de analíticas encuentras? Mira, yo creo que Jalisco ahorita está en el foco de atención, pero por una evolución del mismo cártel. Digamos, este problema lo tuvo Baja California desde el 90, cuando el cártel
los Arellanos Félix era Sí, Juana. muy fuerte, lo tuvo los Tamaulipas, Exactamente. en otro momento con los Zetas, Veracruz. y ahora está Jalisco, digamos, en la mira por esa dinámica del crimen organizado, ¿no? Por un fortalecimiento de un cártel que tiene diversos motivos de utilización de violencia. Exactamente, yo creo que eso podría explicar las diferencias de por qué Jalisco podría estar ahora con muchos mayor casos, pero también Sinaloa tiene una gran cantidad, y comparativamente hay muchos registros viejos que, por ejemplo, Baja California no ha transparentado, ¿no? Exacto. Que forman parte de la herencia de las luchas que hubo en los 90, principios del 2000, ¿no? Y otra pregunta, digamos, como muy básica. ¿Por qué utilizan los cárteles, estas organizaciones criminales, la desaparición? ¿Para qué les sirve? ¿Qué propósito tiene? Pues básicamente es ocultar la violencia, porque si no recurrieran a la desaparición, veríamos amanecer las calles llenas de cadáveres, por ejemplo, o sería imposible sin recurrir a la desaparición, que tengan ejércitos de esclavos, ¿no? Reclutados a la fuerza como sicarios y como operadores de sus negocios, ¿no? Esa es la principal situación. Pero también hay algo que es importante y no lo hemos visualizado, y es que la desaparición como un patrón criminal se ha generalizado, ¿no? Entonces, no solamente el crimen organizado está desapareciendo personas, ¿no? Es un recurso que está presente como... Exactamente. Sí, digamos, alguien que tenga algún conflicto con alguna persona y dice, pues en lugar de otra cosa, mejor o contrata o hace esa práctica. Es decir, ya es tan impune que me parece que se ofrece casi como un incentivo, ¿no? Sí, por ejemplo, hay desapariciones que resultado de una riña en un bar, ¿no? Que se saldó con la desaparición, o venganzas familiares, ¿no? Que se saldan con desapariciones porque hay agentes que tienen la capacidad de hacerlo. Yo me sorprendo de la cantidad de veces que hemos escuchado testimonios de que las mismas fuerzas de seguridad te dicen, te puedo desaparecer, o sea, está la amenaza. Sería como un recurso también de la propia autoridad para deshacerse de un problema o desquitarse o por venganza o por lo que sea, ¿no? Lo dicen la autoridad, pero también los particulares. Sí. Se ha puesto un poco de moda, ya no te dicen te voy a matar, sino te voy a desaparecer. Te voy a levantar. Te voy a levantar, porque es el recurso del miedo ahora, ¿no? Sí. Justo ahí quería preguntarte, Jorge Ramírez, en ese aspecto que comentas de amenazas de porte de propios funcionarios, digamos, del Estado, y sobre todo el altísimo nivel de impunidad. Otra característica, digamos, de Jalisco, ¿por qué puede estar en el primer lugar? Comentabas del cártel, la penetración del cártel, pero ¿qué con respecto a este hecho, el halconazo tapatío que ocurrió en este mismo gobierno, donde decenas de personas fueron desaparecidas durante horas por parte de elementos de la Fiscalía? El gobernador reconoció que la Fiscalía estaba infiltrada por el crimen y nunca hubo consecuencias. ¿Esa es otra pista de por qué Jalisco puede estar en primer lugar también de desapariciones? Sí, por ejemplo, las policías municipales, prácticamente todas las policías municipales en Jalisco están intervenidas, o sea, no capturadas completamente. Podríamos decir que no sucede en los municipios metropolitanos, pero sí están intervenidas. Claro. Hay redes del crimen organizado operando en todas las policías municipales. Y de ahí hacia arriba, pues, no podríamos decir que estén exentas las fiscalías o la policía del Estado, ¿no? Las mismas fuerzas militares, ¿no? La Sedena o Guardia Nacional. Exacto. Las fuerzas federales. Sí. Jorge, ¿nos permites? Vamos a una breve pausa. Claro. Para identificar la estación y continuamos en esta charla con el doctor Jorge Ramírez Plasencia, integrante del Comité Universitario en materia de desaparición de personas. Estamos hablando de este contexto que está cerrando el gobierno, digamos, con esta idea, discurso triunfalista de que está encontrando muchas personas, pero todas las inconsistencias que tiene las estadísticas, pero también la política para combatir esta crisis. Vamos a la pausa. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0, estamos en esta conversación y de nuevo le agradecemos que esté con nosotros aquí en cabina al doctor en Sociología Jorge Plasencia Ramírez, integrante del Comité Universitario en materia de desaparición de personas, hablando de este contexto de lo que ocurre en general, pero también, digamos, este cierre un poco triunfalista que hace el gobierno del Estado.
hemos hablado y los colectivos y las familias, no hay día en que no revelen, digamos, las fallas que tiene la autoridad. Pero también desde la sociedad, Jorge, que ha fallado como sociedad de Jalisco, que no hemos estado también a la altura como para reaccionar a este problema tan gravísimo, un problema que, digamos, todos los que somos padres, pues tenemos en mente esta preocupación de que nuestros hijos pueden ocurrir, a todas las personas, pero me parece que la preocupación de los padres es que nuestros hijos están en riesgo cotidiano por esta situación. A pesar de este miedo, de este desafío, me parece que no hemos reaccionado. ¿Tú cómo ves la respuesta de la sociedad jalisciense? Fíjate que yo veo dos cosas. Por un lado hay una fatiga cívica, vamos a decirle. Sí, es un tema que estamos en él desde hace 12 años, muy fuerte. Sí. O sea, desde el 2012 claramente ya estamos en una crisis. Entonces ha habido momentos, sí, de reclamo, de explosión social, pero no se puede sostener eso todo el tiempo, ¿no? Por un lado. Y por el otro, pues hay, creo que mucho temor de enfrentarse a algo pues que no se conoce bien y en el que se sabe en desventaja la gente, ¿no? Y además, como estas redes criminales cada vez son más grandes y penetran más a la sociedad, no sabes quién está, puede llegar al caso de no saber con quién estás hablando, ¿no? Entonces eso implica como mucha mayor prudencia, mucho mayor cuidado, ¿no? Hay miedo, un miedo real de la gente a ser objeto de desaparición o tener una actitud que no sea. Y de otro lado, las familias pues siguen a la vanguardia, digamos, en esta lucha, creando comités, saliendo a buscar, pegando cédulas de búsqueda, haciendo las denuncias correspondientes, en un contexto también de mucho riesgo, pero también mucha valentía y dignidad, ¿no? De parte de los colectivos de familiares. Sí, totalmente. Pues si no tuvieran esa respuesta, estaríamos prácticamente en una situación extrema, ¿no? Ellos son los que están activos con el problema y exigiendo soluciones, ¿no? Claro, sí. Jorge, de cara a lo que será el próximo gobierno, ¿qué se puede esperar en la atención a esta crisis, considerando pues Pablo Lemos, que será probablemente el gobernador, viene de las filas del Partido Movimiento Ciudadano, del mismo grupo político de Enrique Alfaro? ¿A lo largo de la campaña viste algo diferente en lo que son los planteamientos? ¿Podemos esperar un cambio en la política? ¿Qué sería lo mínimo, por lo menos, que tendría que hacer el próximo gobierno? Yo, por desgracia, no veo ningún cambio, ninguna propuesta consistente. A lo mejor se está reservando para presentar algo muy elaborado, pero lo que mostró en la campaña, yo veo incluso una incomprensión del problema. Él lo reduce al problema, a encontrarse o no con los familiares de desaparecidos. Le parece que si se encuentra con ellos va a ser una gran decisión, una gran política, y eso, pues digamos, eso estaría por descontado, ¿no? Uh-huh. No se ve una serie de medidas para revertir esto, ¿no? No se ve que lo tenga considerado como el principal problema del Estado, ¿no? Para nada. Lo mínimo sería que no hubiese juego, por lo menos, con maquillaje en las estadísticas, en las cifras, como ha ocurrido en este gobierno. Yo creo que para empezar eso, pero también, digamos, un gobierno que tenga la altura moral para decir, estamos en medio de un problema muy grave, ¿no? Reconocerlo y decir, estamos rebasados, esto está del infierno, y decirlo. Yo creo que por ahí deberíamos de empezar, ¿no? Algo que claramente Enrique Alfaro, pues creo que hubo una involución de cómo se presentó, cómo dijo que iba a encarar el problema al principio del gobierno, atendiéndolo personalmente, dando más recursos, y si bien sí ha habido un aumento, digamos, de recursos, pues a veces es para, digamos, mejorar la burocracia, pero no tanto mejorar las políticas de búsqueda, ¿no? Sí, eso es cierto. Yo creo que Alfaro tuvo un primer año donde sí cumplió lo ofrecido, que fue básicamente, decía, hablar con la verdad. Uh-huh. El primer informe es muy claro, es decir, el problema está muy grande, pero después de eso se dieron cuenta como que habían minimizado o habían subestimado la gravedad del problema, y en lugar de reaccionar a favor de la sociedad, de los ciudadanos violentados, prefirieron mejor no decir nada, ¿no? Y seguir
digamos, el hilo de la situación. Como decías a la pregunta de Jesús, de Pablo Lemos, que debe ser lo que se da por descontado es que tenga esa actitud de empatía y de reunirse con los familiares, estarlos buscando. Pero ¿qué otros elementos de una política medianamente eficaz en contra de las desapariciones debería de hacer el siguiente gobierno? Sí, ahí yo creo que también hay que involucrar al gobierno federal. Sin un acuerdo, digamos, entre gubernamental primero, pero pensemos en un acuerdo nacional contra las desapariciones, no se van a poder controlar. O sea, el problema está tan fuera de control que no basta ninguna de las partes para que esto cambie, ¿no? Incluidos los gobiernos municipales, que también, digamos, son las primeras zonas de desaparición, ¿no? Las policías que están al servicio del crimen organizado, ¿no? Yo diría, necesita haber una voluntad muy clara de frenar esto. Sería muy absurdo, muy exagerado, incluso proponer un pacto con los crimen organizado, como para decirles, al menos no desaparezcan. O es una cosa, digamos, muy... Fíjate que ahí yo creo que se ha planteado en términos de extremos. Yo creo que hay soluciones intermedias que no se han explorado. Yo no sé quién para decir nada, porque se refiere más bien a una imaginación jurídica para poder pensar en soluciones de justicia transicional, pero yo no descartaría, digamos, un arreglo intermedio entre lo que imaginamos, ¿no? El rechazo total o el perdón completo, ¿no? La solución total, el indulto. Yo creo que hay condiciones intermedias para hacerlo. ¿Alguna de esas soluciones intermedias que nos puedas aportar para salir de esta crisis? Mira, una cosa que es importante es que la manera de recuperar muchas personas pasa porque los criminales quieran indicar, quieran informar, ¿no? Uh-huh. Y eso generalmente es un elemento que se negocia, que se acuerda, ¿no? Para decir un punto donde sí teníamos que tener más sagacidad para pensar qué hacer, ¿no? Okay. Pero también combatir la impunidad, es decir, si más del 99% de las desapariciones están impunes, pues eso quiere decir que la gente que comete estos delitos atroces, pues no tiene ningún temor, se siente muy confiada para seguir reproduciendo. Es decir, si se combatieran estas redes de criminalidad, probablemente se podría enfrentar, no sé, unidades especializadas de investigación, sí, de persecución. Sí, totalmente. Y incluso pasa por cambiar todo el ecosistema de la violencia, ¿no?, que hay en el país, ¿no? Tenemos, digamos, la desaparición que estamos viviendo no surgió de la nada, se alimenta de un deterioro institucional que viene de décadas, de una cultura que nos define, ¿no? Y decías hace un momento que tendría que haber un acuerdo entre el gobierno del Estado con el federal, pero también estamos viendo cómo, así como se hace la crítica al gobierno de Enrique Alfaro de cómo está cerrando de una manera quizás inversa, como ofreció al comienzo, me parece que ocurre lo mismo con López Obrador. Con esta idea del censo, por ejemplo, con esta idea así como, no, yo no tengo más desaparecidos que con Calderón, así como por decreto yo estoy mejor. También es una mala señal de cómo está cerrando el gobierno federal en el combate a la desaparición. Sí, ambos gobiernos, sobre todo el federal, que creó, digamos, un marco institucional de avanzada, ambicioso en la materia, pues ahora vemos que es totalmente un retroceso lo que está viendo, ¿no? La misma Comisión Nacional de Búsqueda, que había más empatía, más cercanía con los colectivos, y ahora no hay. Sí, totalmente. Hay una regresión de la política nacional y el fracaso estatal. Jorge, pues te agradecemos enormemente que hayas aceptado venir a charlar con nosotros sobre este tema tan relevante, y ya en nuestras redes sociales compartiremos este comunicado que acaba de lanzar el Comité Universitario en materia de análisis de desaparición de personas, donde se hace este diagnóstico, este análisis. Muchísimas gracias. No sé si quieras tú agregar. No, agradecerles la invitación y el interés permanente. Al contrario. Gracias, Jorge Ramírez Plasencia. Vamos a una pausa breve y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 de este martes.